material propiedad de Universidad Andrés Bello, para uso exclusivo con fines educativos. Técnica anestésica Spix directa o para el nervio alveolar inferior. Es una técnica troncular que permite anestesiar hueso alveolar, pulpa y periodonto de incisivos caninos, premolares y molares homolaterales al sitio de punción. Anestesia además la mucosa vestibular de incisivos caninos y premolares, salvo en algunas variaciones donde la mucosa vestibular del segundo premolar inferior está inervada por ramos terminales del nervio bucal. También otorga anestesia al hemilabio inferior del lado de la punción. Debido a la proximidad del nervio alveolar inferior con el nervio lingual, en la práctica se pueden bloquear en la misma punción, anestesiando los tejidos blandos linguales homolaterales al sitio de inyección. En el esquema observamos el nervio alveolar inferior y el nervio lingual. Podemos advertir su cercanía anatómica, lo que permite bloquear ambos realizando una sola punción. En la animación se aprecia la angulación de la aguja respecto de la cara interna de la rama mandibular y su aproximación a la língula o espina de Spix, zona de ingreso del nervio alveolar inferior a la mandíbula. Los elementos requeridos para la ejecución son jeringa carpule, aguja larga, tubos con solución anestésica con y sin vasoconstrictor y gasas. La cantidad total de tubos y el uso de vasoconstrictor se indican en función del caso clínico específico. Para el correcto armado, es necesario que el operador solo tenga contacto con la jeringa carpule estéril. Al retirarla de la manga, debe revisar que sus partes estén correctamente ensambladas. El o la técnico introduce el tubo en el cilindro. Luego debe enroscar la aguja en el adaptador, cuidando que el extremo de penetración se mantenga siempre recto. En la imagen es posible observar la altura de la cabeza del paciente, la que debe estar a nivel del codo del operador. Considerar la angulación del respaldo y posición del paciente. Al abrir la boca, el plano oclusal inferior debe encontrarse paralelo al piso. Previo a la ejecución, se constata la salida de solución anestésica a través de la aguja. Los reparos anatómicos de la técnica son el borde anterior de la rama, el surco pterigo-mandibular y el plano oclusal inferior. El sitio de punción está en la unión de los 3/4 anteriores con el cuarto posterior de línea imaginaria entre el borde anterior de la rama y el surco pterigo-mandibular, en sentido vertical 1 centímetro sobre el plano oclusal, en caso de no haber dientes, cuando el surco pterigo-mandibular cambia de dirección volviéndose vertical. Se ingresa en un solo movimiento entre 20 a 25 milímetros hasta sentir tope óseo. Luego se retrocede 1 milímetro y se infiltran 3/4 de tubo de solución anestésica. El cuerpo de la jeringa se apoya en comisura labial y, en caso de estar presentes, sobre la zona entre el segundo premolar y el primer molar, considerando las variables anatómicas de angulación mandibular. Durante la inyección, asegure un apoyo estable para evitar cambios de posición de la aguja dentro de los tejidos. Manténgase atento a las reacciones del paciente. Una de las complicaciones de la técnica es la taquicardia, por ingreso de solución anestésica con vasoconstrictor a la circulación venosa. Para asegurar anestesia al nervio lingual, se retira la aguja de 10 a 15 milímetros y se inyecta el resto de la solución anestésica.
esperar de 5 a 7 minutos el inicio del efecto. Finalmente, se extrae la aguja en un solo movimiento y en el mismo sentido de ingreso. Al dejar la jeringa en la bandeja de examen, debe cuidarse que el extremo de la aguja quede adosado a un borde, con el fin de disminuir la posibilidad de un accidente cortopunzante. Una forma de recapsular es dejar el protector a un costado de la bandeja e insertar la aguja en él. Posteriormente, adaptar el protector con una gasa estéril. Finalmente, se puede dejar la jeringa en la bandeja de examen como muestra la imagen.